Dejó a su esposa fiel por una amante y se llevó a su hijo, creyendo que lo tenía todo. Pero cuando un secreto impactante sale a la luz, su mundo perfecto se desmorona y no hay forma de escapar de las consecuencias. El gran salón de baile de la finca Harrington era un verdadero sueño. Los candelabros dorados brillaban como una constelación en lo alto, iluminando los pisos de mármol pulido. Cada detalle estaba cuidadosamente elegido, desde las orquídeas frescas que adornaban las mesas hasta el suave zumbido de una orquesta en vivo tocando de fondo. La élite de la ciudad se reunía esta noche, bebiendo champán añejo, intercambiando cortesías llenas de segundas intenciones y maravillándose con el esplendor que Nathan Harrington había construido. Vestido con un elegante traje negro a la medida, Nathan estaba en el centro de todo. Su postura reflejaba una autoridad tranquila. A sus 42 años, era la imagen del éxito, un millonario hecho a sí mismo que había convertido sus humildes comienzos en un imperio. Sus inversiones abarcaban bienes raíces, tecnología y marcas de lujo. Cada movimiento era calculado, preciso y, cuando era necesario, despiadado. El mundo de los negocios lo admiraba, los hombres lo envidiaban y las mujeres lo deseaban. Y a su lado, como siempre, estaba Eleanor Harrington, su esposa desde hacía 10 años. Ella era la elegancia personificada, vestida con un sofisticado vestido azul medianoche que realzaba su figura con gracia y sin esfuerzo. Su actitud equilibrada y su cálida sonrisa reflejaban el encanto de una mujer que pertenecía a este mundo de riqueza y poder. Pero detrás de la imagen cuidadosamente construida de su matrimonio perfecto, se estaba gestando una tormenta. Durante los últimos meses, Nathan había sentido un descontento inquietante, hirviendo a fuego lento bajo la superficie de su vida, que de otra manera parecía estar bajo control. Tenía éxito, riqueza, estabilidad, todo estaba en su lugar. Excepto la emoción, el fuego que se había apagado hace mucho tiempo. Y entonces apareció Vanessa Langford. Ella era todo lo que Eleanor no era, salvaje, impredecible y completamente irresistible. Desde el momento en que Nathan la conoció, se sintió atraído por ella como una polilla a la luz. Vanessa era el tipo de mujer que sabía exactamente el poder que tenía. Su belleza era tan intensa que podía atravesar el autocontrol de cualquier hombre. Era más joven, vibrante y no tenía miedo de cruzar líneas que Eleanor jamás se atrevería a tocar. Esta noche, mientras la gran fiesta seguía su curso, la mirada de Nathan encontró a Vanessa al otro lado del salón. Estaba de pie cerca de la barra, con un vestido carmesí que se ajustaba a su cuerpo de una manera que hizo que su pulso se acelerara. Sus labios, pintados del mismo rojo intenso, se curvaron en una sonrisa cómplice al notar su mirada. Nathan dudó solo un instante antes de dejar su bebida y caminar hacia ella. Su mente le gritaba que se detuviera, que diera la vuelta, que recordara a la mujer que había estado a su lado durante años, con quien había construido una vida. Pero la atracción hacia Vanessa era innegable. Cuando la alcanzó, se alejó de la multitud y caminó hacia el balcón abierto, el aire fresco de la noche rozando sus hombros desnudos. Nathan la siguió. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión no dicha. Vanessa se apoyó contra la barandilla y miró la enorme propiedad. «Estás siendo imprudente», murmuró, con un tono entre diversión y advertencia. «Tu esposa está dentro». Nathan sonrió y se acercó hasta que solo unos centímetros lo separaban. Sus dedos rozaron los de ella, enviando una sacudida de calor a través de sus venas. «No me importa», susurró. Vanessa se giró para mirarlo de frente, sus profundos ojos verdes recorriéndolo, como si estuviera tratando de descifrarlo pieza por pieza. «Debería ser un hombre bueno», dijo ella. La mandíbula de Nathan se tensó. Él lo sabía. Sabía que Eleanor no había hecho nada para merecer lo que estaba a punto de hacer. Pero la lógica no tenía ninguna oportunidad contra la tentación. Vanessa rió suavemente y se inclinó lo suficiente para que su aliento rozara la mejilla de Nathan. «Eres adicto al peligro, ¿no es así?» Los dedos de Nathan recorrieron su mandíbula, su resolución se desmoronó. «Solo cuando vale la pena el riesgo», susurró. Sus labios se encontraron en un beso lento y deliberado, uno que selló lo inevitable. No era la primera vez, y no sería la última. Mientras tanto, dentro del salón de baile, Eleanor sintió los primeros indicios de inquietud. Llevaba semanas notando un cambio en Nathan, sus miradas distraídas, la forma en que su teléfono nunca parecía soltarlo, las noches en que llegaba más tarde de lo habitual. Había ignorado los susurros de la duda, convenciéndose de que el trabajo simplemente lo absorbía.
como siempre. Pero esta noche, sola entre la multitud, se dio cuenta de algo más. Ya no reconocía al hombre con el que se había casado. Eleanor giró la cabeza y recorrió la sala con la mirada, buscándolo. Su corazón se apretó cuando vio su lugar habitual vacío. ¿Dónde estaba? Y lo más importante, ¿con quién? Se tragó el miedo que le subía por el pecho y forzó una sonrisa cuando un invitado se acercó a ella. Pero en el fondo, sabía la verdad. La ilusión de su matrimonio perfecto estaba empezando a resquebrajarse, y pronto se haría pedazos. Eleanor estaba sentada en la tenue luz de su dormitorio, con las manos apoyadas sobre su abdomen, como si estuviera protegiendo la frágil vida que crecía dentro de ella. La celebración de abajo se había desvanecido en murmullos distantes. El gran salón de baile, que hace unas horas estaba lleno de invitados, ahora estaba vacío. La casa, que alguna vez resonó con risas y música, se sentía fría. Era su aniversario. 10 años de matrimonio. 10 años de lealtad inquebrantable. Aún así, había pasado la noche buscándolo, solo para descubrir que, cuando más lo necesitaba, él no estaba. Las señales habían estado ahí durante meses. Nathan se había vuelto distante, distraído. Las miradas furtivas a su teléfono. Las noches en las que llegaba tarde sin explicación. El olor a perfume desconocido impregnando sus camisas. Se había convencido a sí misma de que solo era estrés laboral. Pero ahora, la verdad la golpeaba con una fuerza despiadada e innegable. No era el tipo de mujer que vivía alimentando sospechas. Había pasado años al lado de Nathan, no detrás de él, y no estaba dispuesta a dejar que la paranoia destruyera la vida que habían construido juntos. Pero esta noche, sola en su vasto y vacío dormitorio, sintió que algo dentro de ella se rompía. Con manos firmes, tomó su teléfono y marcó. La línea sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Señora Harrington, era James, el chofer de Nathan. Un empleado leal que había estado con la familia durante años. ¿Dónde está?, preguntó Eleanor, con voz tranquila pero firme. Hubo una pausa, de esas que cargan verdades incómodas. Lo dejé en la finca hace horas, respondió James con cautela. ¿Pero se fue de nuevo? Otra pausa, esta vez más larga. Sí, señora. Los dedos de Eleanor se apretaron alrededor del teléfono. ¿A dónde fue, James? La vacilación en su voz lo delató. La vacilación en su voz fue más fuerte que cualquier confesión. Eleanor no esperó a que hablara. Ya lo sabía. Colgó y cerró los ojos, inhalando lentamente mientras se obligaba a mantener la calma. No lloraría. No se rompería. No por un hombre que ya había decidido que ella no era suficiente. Su teléfono vibró. Por una fracción de segundo, la esperanza parpadeó en su pecho. Tal vez era Nathan. Tal vez se había dado cuenta de su error. Tal vez. Pero no. Era un mensaje del consultorio de su médico. Un recordatorio de su próxima cita. Estaba embarazada de casi 4 meses. Y Nathan no tenía idea. Había planeado decirle esta noche, sorprenderlo con la noticia, esperando que los acercara de nuevo, que le recordara el amor que alguna vez compartieron. Pero, ¿cómo podía decírselo ahora? ¿Cómo podía traer un niño a un matrimonio construido sobre el engaño? Su mirada se posó en el sobre sin abrir sobre la mesita de noche. Dentro, la foto de su ultrasonido. La prueba de la vida que crecía dentro de ella. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero parpadeó para contenerlas. Se negó a ser otra mujer desconsolada, abandonada por un reemplazo más joven y brillante. Si Nathan quería irse, ella le daría la salida que ni siquiera tenía el valor de pedir. Con precisión y determinación, Eleanor tomó la ecografía, la dobló con cuidado y la colocó dentro de un pequeño sobre. Luego caminó hacia el escritorio de Nathan, lo dejó encima de sus papeles meticulosamente organizados y salió del dormitorio. Nathan Harrington había tomado su decisión. Ahora era su turno. Nathan Harrington estaba en su lujoso ático, mirando el resplandeciente horizonte de la ciudad. La habitación olía a colonia cara, champán de alta gama y los sutiles rastros del perfume de Serena, dulce, embriagador e inconfundible. Hizo girar el whisky en su vaso, sus dedos apretando el cristal mientras dejaba escapar un suspiro lento y profundo. Todo debería sentirse perfecto. La libertad. La emoción. La adrenalina. Pero en el fondo no era así. Frente a él,
tirada sobre las sábanas de seda de su cama tamaño king, estaba Serena Monroe, la mujer por la que había dejado todo. Serena era todo lo que Eleanor no era. Atrevida. Desinhibida. Temeraria. No le importaba la estabilidad ni la tradición. Vivía para el caos, amaba lo impredecible y hacía que cada noche se sintiera como una aventura. Y eso era exactamente lo que lo había atraído hacia ella. Había pasado años atado, asfixiado por el deber, por las expectativas de Eleanor, por la imagen perfecta del matrimonio. Se había convencido de que Eleanor se había vuelto aburrida, demasiado predecible, demasiado cómoda en su vida estructurada. Así que cuando Serena llegó, salvaje, sin filtros y sin miedo al mundo, Nathan se había dicho a sí mismo que esa era la felicidad. Pero ahora, no estaba tan seguro. Porque frente a él, sobre la mesa de café de cristal, había un sobre. Un simple sobre, sin marcar. Había llegado esa misma noche, entregado en mano por su asistente, que había dudado antes de dárselo. Nathan lo había descartado al principio. Pero ahora ya no podía ignorarlo. Tomó otro sorbo de whisky y finalmente abrió el sobre. Dentro no había una carta, solo una fotografía. Una ecografía en blanco y negro. La respiración de Nathan se detuvo, su corazón golpeó contra sus costillas. Le tomó 10 segundos completos procesar lo que estaba viendo. Eleanor estaba embarazada. Sus dedos temblaban mientras sostenía la foto más cerca. Su visión se nubló en los bordes. Esto no era real, no podía ser. Ella se lo habría dicho, no. La voz de Serena lo interrumpió, suave y somnolienta, mientras se movía en la cama. Su hombro desnudo asomaba entre las sábanas. ¿Qué pasa? Nathan no respondió. No podía. Porque en ese momento, el peso de todo lo que había hecho cayó sobre él. Se había alejado de su matrimonio sin mirar atrás. Se había convencido a sí mismo de que Eleanor era fría y distante, incapaz de hacerlo sentir vivo. Pero ahora se daba cuenta de la verdad. No se había ido porque no fuera feliz. Se había ido porque era egoísta y abandonó a su esposa cuando más lo necesitaba. Serena se sentó, estirando su cabello dorado que caía sobre sus hombros. Notó la ecografía en sus manos y frunció el ceño. ¿Qué es eso? Nathan tragó fuerte. No es nada, murmuró, metiéndola en su bolsillo. Serena sonrió, arrastrándose más cerca de él. Vuelve a la cama. Pero Nathan no pudo, su estómago se retorció. El penthouse, que antes había sido su santuario, de repente se sintió como una prisión. Durante meses se había dicho a sí mismo que dejar a Eleanor había sido la decisión correcta, que ella se había vuelto demasiado controladora, demasiado estancada en sus costumbres. Pero ahora todo lo que podía pensar era en la mujer que había dejado atrás. La mujer que estaba embarazada de su hijo. Su hijo. Nathan se levantó abruptamente, pasándose una mano por el cabello. Serena hizo un puchero. Nathan, vamos, no me digas que de repente te sientes culpable. Su mandíbula se tensó. Ella no entendía. Serena nunca había sido del tipo que pensaba en las consecuencias. Eso fue lo que lo había traído hacia ella en primer lugar, el escape. Pero esto era real, Pasaron meses fingiendo que Eleanor no era nada más que su pasado, pero ahora el pasado había regresado para atormentarlo, y por primera vez desde que se fue, Nathan sintió algo que no se había permitido sentir antes, arrepentirse de haber pasado tanto tiempo persiguiendo a Serena, pensando que ella era la respuesta a su insatisfacción. Pero ahora, de pie en su penthouse, sosteniendo la prueba de embarazo de Eleanor en sus manos, se sintió perdido, y por primera vez en su vida, Nathan Harrington no tenía idea de qué hacer. Nathan estaba sentado en la parte trasera de su sedán de lujo negro, sosteniendo la foto de la ecografía en sus manos mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas. Había estado en silencio durante la última hora, su mente repetía cada decisión, cada acción egoísta que lo había llevado a este momento. Eleanor estaba embarazada, y ella nunca le dijo por qué había querido hacerlo o si se lo había ocultado a propósito, castigándolo por abandonar su matrimonio. El pensamiento le retorció el estómago. Había estado tan atrapado. En su aventura con Serena, en su necesidad de libertad. Nunca había considerado la posibilidad de que Eleanor estuviera esperando su hijo. Ahora necesitaba verla, no que la quisiera, necesitaba verla. La había ignorado durante meses, dejando que su divorcio fuera manejado por abogados.
firmando documentos sin una segunda mirada, pero esto lo cambió todo. El chofer de Nathan se detuvo frente a la casa de Eleanor, una casa modesta pero elegante, escondida en un vecindario tranquilo, lejos de las torres de cristal de la ciudad donde había estado viviendo con Serena. Cuando salió del coche, su corazón latía con fuerza. ¿Lo dejaría entrar? ¿Querría verlo después de lo que había hecho? Hizo a un lado su orgullo y tocó el timbre. El segundo de espera se alargó hasta la eternidad. Luego, la puerta se abrió con un crujido, y allí estaba Eleanor. Se veía diferente, no solo físicamente, aunque su rostro estaba un poco más pálido y su cuerpo un poco más suave, pero algo en sus ojos había cambiado. Antes lo miraba con amor, con confianza, ahora solo había fría indiferencia. Nathan, su voz era tranquila, ilegible. ¿Qué estás haciendo aquí? Nathan tragó saliva. ¿Puedo entrar? Eleanor vaciló, sus dedos apretando el marco de la puerta. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado. La casa estaba cálida, familiar, pero algo se sentía diferente. El espacio que solía ser de los dos ahora se sentía como si le perteneciera solo a ella. Cuando Nathan entró, sus ojos se posaron de inmediato en la repisa de la chimenea. Allí, sentada en un delicado marco plateado, había una segunda foto de ultrasonido, prueba de que la vida dentro de ella era real. Sus manos se apretaron. ¿Por qué no lo dijiste? Eleanor volvió su mirada, aguda. Te dije lo que. Nathan exhaló, sacando la foto de la ecografía de su bolsillo. La levantó, mirando sus ojos parpadear con algo ilegible. ¿Estabas embarazada? Su voz era más baja ahora, casi suplicando. Eleanor dudó, las palabras atoradas en su garganta. ¿Qué iba a ser padre? Eleanor soltó una risa corta y amarga. Nathan nunca la había oído reír así antes. Fría, vacía. No puedes actuar sorpresa, dijo ella, con la voz aguda. Te fuiste, dejaste claro que no era suficiente, que nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, no era suficiente para ti. La mandíbula de Nathan se tensó. Ella tenía razón, pero escucharlo en voz alta le dolió. Eleanor negó con la cabeza, cruzando los brazos sobre su estómago. Elegiste a Serena, elegiste una vida sin mí, no te debía nada. Nathan respiró lentamente. Ella no estaba equivocada, pero aún así, es mi hijo también. Su voz era cruda y desesperada. Debería haberlo sabido. Eleanor se burló, su mirada aguda e inflexible. ¿Y qué habrías hecho, Nathan? Desafió. ¿Habrías regresado corriendo? ¿Habrías dejado a Serena y suplicado perdón? Nathan no pudo responder porque la verdad era que no sabía. Había pasado tanto tiempo justificando sus decisiones, diciéndose a sí mismo que Eleanor había sido el problema, que había sido demasiado estructurada, demasiado predecible, pero ahora, de pie frente a ella, observando cómo protegía a su hijo sin él, vio la verdad. El problema nunca había sido Eleanor, había sido él. No lo sabía, lo admitió. Su voz bajó. Ahora no sé de qué me estaba alejando. Los ojos de Eleanor brillaron con algo casi parecido al dolor, pero lo enmascaró rápidamente. Ahora sí, dijo simplemente. El silencio se extendió entre ellos. Nathan quería arreglar las cosas, pero ¿cómo podía? Ya había destruido todo. Eleanor suspiró, frotándose las sienes. Mira, Nathan, no tengo energía para esto, no voy a pelear contigo por lo que ya está hecho. Nathan se acercó. Yo tampoco quiero pelear. Ella encontró su mirada cautelosa, exhaló y dijo. Solo quiero ser parte de esto. Los labios de Eleanor se presionaron en una delgada línea, como si guardara algo más. Parte de lo que, nuestro bebé, la vida del bebé, se puso rígida. Nathan lo vio por la forma en que apretó los puños, la forma en que sus ojos parpadearon. Vaciló y finalmente habló. No puedes entrar aquí y decidir eso ahora. Nathan sintió que algo dentro de él se rompía. No lo voy a decidir ahora, dijo firmemente. Debería haberlo sabido desde el principio, debería haberlo hecho, deberías haberte quedado. La voz de Eleanor lo atravesó como una espada. Silencio. El aire entre ellos era pesado, sofocante. Nathan no sabía qué decir. Eleanor respiró para calmarse. No sé si puedo confiar en ti. Nathan sintió su corazón apretarse. No espero que lo hagas, admitió. Todavía no buscó su rostro. Pasaron unos largos segundos. Entonces, finalmente, ella preguntó con voz cautelosa. ¿Quieres ser parte de esto? Sí.
La voz de Nathan era más fuerte ahora, inquebrantable. La observó. Con un suspiro, Eleanor respondió. Ya veremos. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no, y por ahora eso era suficiente. Nathan asintió y dio un paso atrás. Gracias. Eleanor exhaló, el cansancio marcando sus rasgos. Necesito descansar. Nathan asintió. Te llamaré. Eleanor no respondió, simplemente se dio la vuelta y desapareció en el pasillo. Dejando a Nathan parado allí, solo, él se sentó en su auto afuera de la casa de Eleanor, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La conversación que acababan de tener seguía repitiéndose en su mente, cada palabra resonando más fuerte que la anterior. No puedes entrar aquí y decidir eso ahora. Había sido un tonto egoísta y arrogante, que había tirado a la basura lo mejor que le había pasado, su matrimonio, su esposa, su familia, ¿y todo por qué? Por Serena, por una fantasía que nunca había sido real. Nathan exhaló bruscamente y se frotó la cara, el cansancio instalándose profundamente en sus huesos. Todo su mundo se había puesto patas arriba en solo unas horas, y solo ahora estaba empezando a comprender todo el peso de eso. No era solo un hombre que se había alejado de su matrimonio, era un hombre que había abandonado a su propio hijo, y Eleanor tenía todo el derecho de mantenerlo a distancia, pero no dejaría que eso lo detuviera. Nathan había tomado su decisión. Iba a ser padre de este niño. Bebé, sin importar lo que costara, le demostraría a Eleanor que no era el mismo hombre que la había dejado atrás. Con una respiración profunda, encendió el auto y se fue, tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, Nathan se sentó en su oficina, con las manos cruzadas sobre el escritorio mientras miraba el horizonte de la ciudad a través de la enorme ventana de vidrio. Su teléfono estaba frente a él. El contacto de Eleanor apareció. Llámala. Eso era lo que su mente le gritaba, pero dudó. Necesitaba abordar esto con cuidado. Había quemado todos los puentes con Eleanor y si se apresuraba demasiado, ella lo dejaría afuera para siempre. Justo en ese momento, la puerta de su oficina se abrió y su mejor amigo y socio comercial, Daniel, entró. Nathan, necesito tú. Daniel se detuvo a mitad de la oración, frunciendo el ceño ante la expresión de Nathan. Pareces que no has dormido en una semana. Nathan se reclinó en su silla dejando escapar una risa seca. Bien, podría no haberlo hecho. Daniel levantó una ceja. ¿Qué pasó? Nathan dudó por un momento antes de exhalar. Eleanor está embarazada. Daniel parpadeó. ¿Cómo? Estaba embarazada cuando la dejé, aclaró Nathan pasándose una mano por el cabello. Me enteré ayer. Daniel soltó un silbido bajo y sacudió la cabeza. Sí, eso es mucho. Nathan se burló. Eufemismo del año. Daniel lo estudió por un momento. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? La mandíbula de Nathan se apretó. Quiero estar allí para ella, para el bebé, pero ella no confía en mí, y no la culpo. Daniel dejó escapar un suspiro y se dejó caer en la silla frente al escritorio de Nathan. ¿Puedo ser honesto contigo? Nathan asintió. Eras un completo idiota, dijo Daniel sin rodeos. Nathan soltó una risa amarga. Dime algo que no sepa. Daniel negó con la cabeza. Dejaste a Eleanor por Serena, todos te lo advirtieron, diablos. Te lo advertí, pero no escuchaste. La garganta de Nathan se apretó. Lo sé, ¿y ahora? Daniel se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Quieres que Eleanor crea que de repente te importa? Nathan encontró su mirada, la determinación ardiendo en sus ojos. Me importa. Daniel lo estudió por un largo momento antes de suspirar. Entonces demuéstralo. Nathan frunció el ceño. ¿Cómo? Las acciones. Nathan, respondió Daniel, reclinándose en su silla. Las palabras no significan una, cosa. Tienes que mostrarle a Eleanor que eres serio acerca de estar en su vida y en la vida de ese bebé, y no solo por unas pocas semanas, sino para siempre. Nathan exhaló. Ya lo sabía, simplemente no sabía por dónde empezar. Pero luego, un pensamiento lo golpeó. Eleanor le había dado una apertura, pequeña, pero una apertura de todos modos. Ella no lo había dejado completamente afuera. Ella había dicho ya veremos. No era un sí, pero tampoco un no, y eso significaba que tenía una oportunidad. Nathan se levantó abruptamente, agarrando su abrigo. Daniel levantó una ceja. ¿Dónde vas?
A empezar a demostrar mi valía. Nathan dijo simplemente esa tarde. Eleanor se sentó en su mesa de comedor, sus manos descansando sobre su vientre mientras distraídamente revisaba los correos electrónicos en su computadora portátil. Apenas había dormido la noche anterior, su mente demasiado ocupada con pensamientos sobre Nathan. Había esperado sentir ira, rabia, incluso, pero en cambio se sintió agotada. Había pasado tanto tiempo tratando de odiarlo por lo que hizo, y ahora, con él parado en su sala de estar mirando la ecografía de su bebé como si fuera la cosa más preciosa del mundo, la había desequilibrado por completo. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos, frunció el ceño, no esperaba a nadie, lentamente se levantó y caminó hacia la puerta, dudando antes de abrirla, y allí estaba Nathan, sosteniendo 2 bolsas para llevar en sus manos. Ella parpadeó. ¿Qué estás haciendo aquí? Nathan se movió. Torpemente, Nathan dijo. Traje el almuerzo. Eleanor se cruzó de brazos. ¿Por qué? Nathan exhaló, encontrando su mirada. Porque sé que probablemente estés cansada y no quieras cocinar todo el tiempo. Ella lo estudió cuidadosamente. ¿Es esta tu manera de intentar volver a estar en mis buenos momentos? Él soltó una risa seca. Sé que un almuerzo no va a arreglar nada. Eleanor lo miró. Su expresión se volvió sincera. Solo quiero hacer algo, cualquier cosa. Ella dudó. Él parecía genuino, pero de nuevo, había parecido genuino cuando se paró en el altar y juró amarla para siempre. Aún así, el olor de la comida hizo que su estómago gruñera. Con un suspiro, se hizo a un lado. Bien, entra. Nathan parecía aliviado. Entró y dejó las bolsas en la encimera de la cocina, sacando los contenedores. Tengo tu favorito, dijo, mirándola, comida tailandesa, salsa de maní extra, sin cebollas. Eleanor lo miró completamente sorprendida. Él había recordado, no sabía por qué, pero eso hizo que algo se apretara en su pecho. Se sentó a la mesa, mirando cómo Nathan preparaba la comida. Por primera vez en mucho tiempo, comieron. Juntos en silencio. Era extraño, desconocido, pero no era horrible. Nathan no presionó, no intentó forzar una conversación, solo los dejó comer. Dejó que el momento fuera lo que era, y Eleanor se encontró apreciando eso. Cuando terminaron, Nathan limpió la mesa sin que se lo pidieran, y justo cuando estaba a punto de irse, se volvió hacia ella. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo suavemente, pero quiero estar aquí para ti, para el bebé, no importa qué. Eleanor buscó su rostro, por una vez, no vio al hombre que la había traicionado, vio a alguien intentándolo. ¿Sería suficiente? No lo sabía, pero tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a averiguarlo. Nathan no se apartó de Eleanor toda la noche, se quedó en la habitación del hospital, vigilándola. El pitido rítmico de los monitores era el único sonido que rompía el silencio. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el miedo que había sentido cuando ella se agarró el vientre antes del dolor regresaba corriendo. Casi la pierde, a pesar de que el médico le aseguró que tanto Eleanor como el bebé estaban estables. Todavía no podía deshacerse del aterrador pensamiento de qué pasaría si Eleanor se movió ligeramente. Su mano se movió en la de él. Nathan miró hacia arriba de inmediato. Sus ojos se abrieron, revoloteando, tomando un momento para adaptarse a la habitación del hospital poco iluminada. Cuando su mirada se posó en ella, había algo diferente en su expresión. ¿Todavía estás aquí?, murmuró. Nathan dejó escapar una risa suave. ¿De verdad crees que me iría? Eleanor lo miró fijamente por un momento antes de suspirar. Supongo que no. Nathan apretó su mano ligeramente. Me asustaste. Sus labios se separaron ligeramente, sorprendida por la crudeza de su voz. Pensé que te iba a perder, admitió. Su voz apenas por encima de un susurro. No sé qué haría si. Se calló, sacudiendo la cabeza. Solo me alegro de que estés bien. Eleanor tragó saliva. Este era el Nathan que solía conocer. El hombre que una vez la amó, que la protegió, pero las cicatrices de lo que había hecho todavía estaban ahí, frescas y dolorosas. Y sin embargo, no podía negar cuánto su presencia esta noche la había consolado. Gracias, susurró, girando su mirada hacia el techo. Nathan dudó por un momento. ¿Por qué quedarse? Dejó escapar un pequeño suspiro tembloroso. Un silencio cayó entre ellos, pero esta vez no fue pesado, fue pacífico. Unas horas más tarde, cuando el sol comenzó a salir, el médico entró para un chequeo final.
Puedes irte a casa, dijo con una sonrisa tranquilizadora, pero debes tomártelo con calma, sin estrés, descansar mucho y asegurarte de comer bien. Nathan asintió, como si fuera su responsabilidad. Me aseguraré de que lo haga. Eleanor le lanzó una mirada, pero el médico simplemente se rió entre dientes. Bien, dijo el médico, haré que la enfermera traiga los papeles del alta después de firmar los documentos necesarios. Nathan guió a Eleanor hacia la salida del hospital, su mano flotando cerca de su espalda. No quería sobrepasar los límites. Pero tampoco pudo evitar el instinto protector que se había instalado en lo profundo de él. Una vez que llegaron al estacionamiento de su trabajo, Eleanor vaciló. No tienes que llevarme a casa, dijo, aunque su voz no tenía mucha convicción. Nathan la miró. ¿Crees que te voy a meter en un taxi después de lo que pasó? Eleanor suspiró, sabiendo que no tenía sentido discutir. Le dejó abrir la puerta del auto para ella, deslizándose en el asiento del pasajero. El viaje a casa fue tranquilo, pero no incómodo. Nathan la miró de reojo y notó lo cansada que se veía. Trata de descansar un poco, murmuró. Eleanor asintió levemente, cerrando los ojos. Cuando llegaron a su casa, ella estaba medio dormida. Nathan salió primero y abrió su puerta, ofreciéndole su mano. Ella dudó solo un segundo antes de tomarla. La llevó adentro, mirándola hundirse en el sofá. Por un momento, solo se miraron el uno al otro. Luego, Eleanor dejó escapar un suspiro. No tienes que quedarte. Nathan sabía que esa era su forma de probarlo, pero no dudó. Quiero. Presionados en una delgada línea. Nathan, no me voy, dijo firme pero gentil, no hasta que sepa que estás bien. Sus ojos buscaron los de Ellie, por primera vez en mucho tiempo. Ella le creyó. Nathan pasó el resto del día ayudándola, se aseguró de que comiera, le trajo té, incluso ordenó su cocina. Al principio, Eleanor trató de fingir que no lo necesitaba allí, pero a medida que pasaban las horas, comenzó a aceptar su presencia en pequeñas formas. Lo dejó esponjar las almohadas detrás de su espalda, lo dejó sostener su mano cuando hizo una mueca de incomodidad. Incluso lo dejó pasar la noche en el sofá. Por supuesto, Nathan no presionó, solo estaba agradecido de estar cerca de ella. Más tarde, esa noche, mirando al techo, se dio cuenta de algo. Ya no estaba haciendo esto solo por culpa, lo estaba haciendo porque todavía estaba enamorado de ella, pero la verdadera pregunta era si ella alguna vez podría amarlo de nuevo. Las siguientes semanas siguieron un patrón similar. Nathan aparecía todos los días. Eleanor no se lo pedía, no lo necesitaba, pero él lo hacía. Nathan se había hecho una promesa a sí mismo de que no se iría. Todavía no estaban juntos de nuevo, pero algo había cambiado. Eleanor no se inmutó cuando él le rozó el brazo. No lo dejó afuera por completo, se rió más, y Dios, había extrañado su risa. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Nathan se volvió hacia ella. Sé que no merezco una segunda oportunidad, murmuró. La expresión de Eleanor se suavizó. Nathan, dijo, pero él interrumpió. Pero todavía quiero una, su voz era firme, inquebrantable, no solo por el bebé, no solo por culpa, sino porque te amo. Se congeló. Nathan respiró profundamente. Nunca paré. Eleanor lo miró fijamente. Su corazón latía con fuerza. Hace unos meses, se habría reído en su cara, pero ahora no estaba tan segura de que Nathan hubiera cambiado. No solo estaba diciendo las cosas correctas, las estaba haciendo, y eso la aterrorizaba. Más que nada, porque si se permitía creerle, si se permitía tener esperanzas, ¿qué pasaría si la lastimaba de nuevo? Eleanor tragó saliva. Necesito tiempo, susurró. Nathan asintió. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo suavemente. Esperaré. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez creyó que lo haría. Eleanor nunca había estado más confundida en su vida. Durante los últimos años, había hecho todo lo posible para seguir adelante, para olvidar al hombre que había destrozado su corazón en 1000 pedazos. Pero Nathan todavía estaba aquí. Y cada día le era más difícil fingir que no sentía algo por él. Estaba en la forma en que la miraba, en la forma en que se mostraba sin que ella tuviera que preguntar, en la forma en que la protegía, incluso cuando ella no quería que lo hiciera. Había pasado tanto tiempo odiándolo, tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que no era más que un hombre egoísta y sin corazón que la había abandonado. Y tal vez, en algún momento lo fue, pero ahora era un hombre que estaba tratando de enmendar las cosas. Y tratando de ser mejor.
tratando de ser digno de ella otra vez. Y eso era peligroso, porque significaba que, a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, ella empezaba a creer en él otra vez. Y eso la asustaba más que nada. No podía pasar por eso otra vez. No podía. Por eso, no importaba cuánto lo deseara. No podía dejarse caer de nuevo en él. Todavía no. Tal vez nunca. Nathan siempre había sido un hombre paciente. Era una de las razones por las que había tenido tanto éxito en los negocios. Sabía cómo esperar, cómo jugar el juego largo. Pero esto era diferente. Esto era Eleanor. Y cuando se trataba de Eleanor, esperar se sentía como una tortura. Quería arreglar las cosas, hacerle ver cuánto había cambiado, hacerle creer que nunca volvería a lastimarla, pero no importaba cuántas veces se lo dijera, no importaba cuánto lo demostrara con sus acciones. Todavía podía ver el miedo en sus ojos, la duda, y lo odiaba, no porque estuviera frustrado, sino porque no tenía a nadie a quien culpar más. Él había sido el que la había roto y ahora tenía que vivir con el hecho de que ella nunca podría dejar que los volviera a poner juntos, pero, maldita sí, iba a intentarlo, porque si había algo de lo que estaba seguro, era que todavía la amaba y siempre lo haría. Era una noche de viernes cuando todo cambió. Eleanor acababa de terminar de guardar los platos cuando sintió la mirada de Nathan sobre ella. Se giró y lo atrapó mirándola desde el sofá. Tragó saliva. ¿Me estás mirando?, dijo, tratando de mantener su voz ligera. Nathan no apartó la mirada. Eres hermosa, dijo simplemente. Eleanor se congeló. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había dicho eso, desde que él se lo había dicho. Su corazón tropezó en su pecho. Nathan comenzó a hablar, pero luego negó con la cabeza. No lo digo para hacerte sentir incómoda, murmuró. Solo necesitaba decirlo. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, Eleanor dejó escapar un pequeño suspiro tembloroso. No sé qué hacer contigo, admitió. Los labios de Nathan se arquearon en una pequeña sonrisa. Puedo pensar en algunas cosas, dijo. Puso los ojos en blanco, pero no había enojo detrás de eso, solo una suave exasperación. Caminó hacia el sofá y se sentó a su lado. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego, Nathan susurró. Tengo miedo. Eleanor se volvió hacia él, con expresión seria, a lo que ella rió, pero no había humor en eso. Hizo un gesto entre ellos. ¿De ti? La garganta de Nathan se apretó. Nunca te volvería a lastimar, dijo suavemente. Eleanor lo miró, buscando algo. Quiero creer eso, admitió. Entonces créelo, dijo él, su voz apenas por encima de un susurro. Ella tragó fuerte, mirándolo. Nathan, pero antes de que pudiera decir algo más, él se acercó, ahuecando su rostro suavemente entre sus manos. Ella no se apartó, no lo detuvo, porque en el fondo, lo deseaba. Dios, ella lo deseaba. Y cuando se inclinó, cuando sus labios rozaron los de ella lo dejó, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de si quería detenerlo. Luchar más contra eso. El beso fue lento, suave, como un recuerdo que se reescribía. Nathan la besó como debió haberlo hecho años atrás, como si fuera algo precioso, como si temiera que pudiera escaparse de sus dedos si no tenía cuidado. Eleanor se dejó llevar. Se permitió sentir, se dejó caer solo por un momento, pero luego la realidad se derrumbó, se apartó, su pecho agitado. Nathan buscó sus ojos, la preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Eleanor se levantó, pasándose una mano por el cabello. No puedo hacer esto, susurró. Nathan frunció el ceño, poniéndose de pie también. Eleanor. No, lo interrumpió, sacudiendo la cabeza, solo no puedo. Nathan sintió que se le encogía el corazón. ¿Es tan malo?, preguntó, tratando de aligerar el momento. Eleanor soltó una risa amarga. No, admitió, ese es el problema. Los ojos de Nathan se suavizaron. ¿Tienes miedo?, murmuró. Ella tragó fuerte. Sí. Él se acercó, pero no la tocó, no la presionó. Eleanor, dijo suavemente, no voy a ninguna parte. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez, ella lo creyó, pero creerlo y confiar en eso eran dos cosas muy diferentes. Necesitaba tiempo. Tiempo, y Nathan le daría todo el tiempo del mundo, porque cuando se trataba de Eleanor, él no se rendiría, no ahora, ni nunca. Eleanor no podía dormir esa noche, se quedó en la cama mirando al techo, su mente dando vueltas.
Ese beso había sido todo, todo lo que había extrañado, todo lo que había anhelado, todo lo que había temido, porque no era solo un beso, era esperanza, y la esperanza era peligrosa. La esperanza significaba confiar en él otra vez. La esperanza significaba dejarlo entrar. La esperanza significaba arriesgarlo todo, solo para posiblemente perderlo de nuevo. Cerró los ojos con fuerza, obligándose a tomar una respiración profunda. No estaba lista, le había dicho eso, pero la forma en que Nathan la había mirado, como si fuera su mundo entero, como si la esperara para siempre. Si eso era lo que necesitaba, Dios la estaba destrozando, porque una parte de ella quería que él esperara, una parte de ella quería creer en él, pero las heridas eran profundas y no sabía si el amor solo era suficiente para sanarlas. Nathan se despertó temprano, no porque tuviera que hacerlo, no porque su teléfono estuviera sonando con llamadas urgentes de negocios, sino porque su mente no lo dejaba descansar. Eleanor. Ella era todo en lo que podía pensar, cómo se había derretido en ese beso, cómo había temblado en sus brazos, como por un momento lo había mirado como solía hacerlo, y luego, cuán rápido todo se había desvanecido, el miedo, la duda, las paredes cerrándose de nuevo. Él sabía que no podía empujarla, sabía que tenía que dejar que ella marcara el ritmo, pero lo estaba matando, porque cada fibra de su ser le gritaba que la abrazara, para hacerle ver lo mucho que había cambiado, pero no podía, todavía, porque si presionaba demasiado, podría perderla para siempre. Y ese era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Eleanor pasó la mayor parte del día evitando a Nathan, no directamente, pero se mantuvo ocupada, limpió, aunque la casa ya estaba impecable, reorganizó los gabinetes de la cocina, ordenó ropa vieja que no había tocado en años, cualquier cosa para mantener su mente ocupada, cualquier cosa que le impidiera pensar en la noche anterior, pero era inútil, porque no importaba lo que hiciera, su mente seguía volviendo a él, a su risa, a su sonrisa, a la forma en que la había abrazado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Odiaba que todavía tuviera este poder sobre ella, odiaba que no importara cuánto lo intentara, todavía lo amaba, pero, ¿era el amor suficiente? ¿Podía el amor borrar el pasado? ¿Podía el amor deshacer el dolor? Ella no lo sabía, y esa fue la parte más aterradora. Esa noche, Nathan llamó suavemente a la puerta de su dormitorio. Ella ya estaba en la cama, acurrucada bajo las sábanas, pero no estaba dormida, sabía que era él, y por un momento lo consideró, fingir que estaba dormida, pero algo en ella le decía que no lo dejara entrar. Dijo en voz baja, Nathan, y entró, su mirada era suave pero seria. Eleanor, murmuró, ella tragó y dudó por un momento, luego suspiró. Sé que no puedo apresurarte, dijo, sé que necesitas tiempo, y te daré tanto como necesites. Su corazón dolió porque lo decía en serio. Podía verlo en sus ojos, pero necesito que sepas algo, continuó, no estoy aquí solo por culpa, no estoy aquí solo por el bebé. Respiró lentamente, estoy aquí porque te amo. La garganta de Eleanor se apretó, nunca me detuve, susurró, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Nathan, sé que no merezco tu perdón, dijo, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero si hay la más mínima parte de ti que todavía cree en nosotros. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Lucharé por ti. El corazón de Eleanor dolió, porque podía verlo. Este no era el mismo Nathan que la había abandonado. Este no era el hombre que la había traicionado. Apostó que este era un hombre diferente, un hombre que había cambiado, un hombre que lo estaba intentando. Y por primera vez, Eleanor sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Una pequeña y frágil esperanza. Y eso la asustó más que nada. Dejó escapar un suspiro tembloroso. No sé qué se supone que debo hacer, admitió. La expresión de Nathan se suavizó. Déjame estar aquí, dijo. Eso es todo lo que pido. Sus ojos buscaron los de él, y por primera vez, asintió. No dijo que sí, y no dijo que no, pero lo dejó quedarse, y por ahora, eso fue suficiente. Eleanor no durmió mucho esa noche, incluso después de que Nathan dejó su habitación. Sus palabras persistieron. Lucharé por ti. Eleanor había escuchado promesas vacías antes, pero esta vez se sintió diferente, y eso la asustó. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si se permitía creer? ¿Qué pasaría si se permitía tener esperanza? ¿Qué pasaría si la lastimaran de nuevo? No estaba segura de si podría sobrevivir a eso, pero en el fondo, otro pensamiento susurró, ¿y si él estaba diciendo la verdad? ¿Qué pasaría si realmente había cambiado?
¿Y si esta vez estaba aquí para quedarse? A la mañana siguiente, Natán ya estaba levantado antes del sol, tampoco dormía mucho. Se sentó en la cocina bebiendo café negro, con la mente acelerada. Nunca había sido un hombre paciente, pero por Eleanor, por ella, esperaría para siempre, porque perderla una vez había sido el mayor error de su vida y se negaba a perderla de nuevo. Escuchó pasos suaves acercándose. Cuando levantó la vista, Eleanor estaba en la puerta. Su cabello estaba desordenado, sus ojos todavía pesados por el sueño, pero nunca se había visto más hermosa para él. Mañana, murmuró Nathan, sonriendo. Mañana, vaciló. Luego se movió para servirse un poco de café. Por unos momentos, se quedaron allí en un cómodo silencio. Y luego habló. He estado pensando, dijo suavemente. Nathan se congeló, preparándose, respiró lentamente. No sé si puedo olvidar todo lo que pasó, había admitido. No sé si alguna vez podré perdonar por completo. El corazón de Nathan se hundió, pero luego la miró y susurró. Hay una cosa, su respiración se contuvo. Todavía te amo, confesó. El pecho de Nathan se apretó. Fue apenas un susurro, pero fue todo. Por un momento, no pudo respirar. Y luego, antes de que pudiera detenerse, él mismo dio un paso adelante, ahuecando su rostro entre sus manos. Eleanor, susurró. Sus ojos brillaron de emoción. No sé cómo se supone que funcione esto, admitió. Nathan asintió. Lo resolveremos juntos, dijo. Ella se mordió el labio. Una parte de ella todavía dudaba, pero otra parte de ella, la parte que nunca había dejado de amarlo, estaba lista, así que asintió. Nathan dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio y luego la besó lentamente, como si ella fuera su mundo entero, y porque lo era, y esta vez no la dejaría ir. El tiempo pasó lentamente, con cautela. Eleanor y Nathan lo reconstruyeron. No fue perfecto, hubo peleas y dudas. Hubo días en los que ella quería alejarse, pero luego hubo momentos que le recordaban por qué lo amaba. Como cuando lo vio armando la guardería, luchando por construir una cuna y maldiciendo en voz baja, pero negándose a rendirse, o cuando puso su mano sobre su vientre en crecimiento, sintiendo a su bebé patear por primera vez, sus ojos iluminándose con puro asombro, o cuando se despertaba en medio de la noche, susurrando dulces promesas a su estómago lleno de dolor, pensando que ella estaba dormida, pero siempre estaba escuchando. Y ella sabía que Nathan no era el mismo hombre que se había alejado, él había cambiado, y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió segura. El día que nació su hija, Nathan sostuvo la mano de Eleanor todo el tiempo, no la soltó ni una vez, susurró palabras tranquilizadoras, secó el sudor de su frente, y cuando finalmente sostuvo a su pequeña en sus brazos, las lágrimas llenaron sus ojos. Es perfecta, se atragantó. Eleanor sonrió cansadamente. Se parece a ti, dijo Nathan, soltando una risa temblorosa, pero luego miró a Eleanor y su expresión se volvió seria. Sé que lo he dicho antes, murmuró. El corazón de Eleanor dio un vuelco, pero él lo dijo de nuevo, tantas veces como necesites escucharlo. La miró a los ojos. Te amo. Eleanor tragó saliva. Yo también te amo, susurró. Nathan le besó la frente. Nunca me iré de nuevo, prometió. Entonces, esta vez ella le creyó, porque esta vez él lo había demostrado, y mientras miraba a su familia, se dio cuenta de que finalmente había encontrado su final feliz. Si esta historia tocó tu corazón, háznoslo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias poderosas. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Sigamos este viaje juntos.